Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Seguimos con los vídeos de los nutrientes. Seguimos en las clases, por así decirlo, en el mini curso de fertilización. Pero ya hemos acabado con todos los fertilizantes. Ya hemos acabado con todos los fertilizantes. Y ahora en este vídeo voy a hablar de los bioestimulantes. Pero lo voy a meter dentro de ahí del curso de fertilización. Porque aunque no sean nutrientes en sí, ahora vamos a hablar un poquito más al detalle de ellos, son muy importantes. Yo te digo, yo al principio no los conocía, como digo, yo empecé en esto de la agricultura, del aguacate y tal, y bueno, mis padres también se dedicaban a la agricultura y tal, pero no así tan en específico, así no en el aguacate, sino yo que sé, en siembra de papas y cosas de esas, y no es lo mismo. Entonces, claro, estos productos también son un poco más nuevos, toda la gente de antes pues no los conocía. Y pues no, la verdad que yo no los conocía, hasta que no sembré los aguacates, me empecé a informar y todo esto, pues no conocía los beneficios que tienen, incluir estos productos, que sí, cuestan dinero, pero es que es como todo. Sabemos que si un año tenemos una cosecha buena, pues es una inversión, claro. Es lo que el problema que tiene la agricultura, que te puede venir un viento, te puede venir un temporal, un tal, y pues jugamos con el factor del tiempo que nos puede hacer daño, nos puede hacer destrozos. Porque plagas, sabiéndolas controlar y llevando un buen sistema, pues tus árboles algo deben de producir, ¿no? Haciendo las cosas pues lo mejor posible. Como ya dije, ya hemos hablado de todos los nutrientes primarios, nutrientes secundarios, ya acabamos con los microelementos y ahora vamos a hablar de los bioestimulantes. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, nutrientes y un bioestimulante? Los nutrientes es, o sea, vamos a decir que es la comida de la planta. Los minerales, como a ti, las vitaminas y los minerales que tú necesitas para tú estar bien junto con tus grasas, estoy hablando ahora de un ser humano, de una persona, junto con tus grasas, tus proteínas, tus carbohidratos, tus minerales y o sea, todo lo que es la comida, por así decirlo, de la planta, son los nutrientes, lógicamente, ¿no? Y los bioestimulantes no es un nutriente en sí. En esto los bioestimulantes voy a tocar tres, son tres nada más. Puede haber alguno más que está ahí, que si es estimulante, que si bioestimulante, que si no. Pero yo voy a tocar tres, que son los más comunes, que son ácidos húmicos y fúlbicos, algas marinas y, y aminoácidos. Entonces vamos a ver los tres al detalle en los próximos vídeos, pero hoy es una introducción rápida un poco así. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de nutrientes, de, de fertilización, de fertilizantes normal, como puede ser nitrógeno, el potasio, el boro, el zinc, el manganeso, el cobre, el molibdeno, el hierro, el calcio, no sé, todos los nutrientes a lo que es bioestimulante? La principal diferencia de los bioestimulantes y los fertilizantes es que mientras los últimos, los fertilizantes, aportan nutrientes a la planta, la función de los primeros es mejorar los mecanismos de absorción de los nutrientes y su eficiencia, además de favorecer la tolerancia al estrés abiótico, que son todos aquellos factores ambientales, eso es el estrés ambiótico, que son todos aquellos factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos de la planta, afectando a su desarrollo. Sin duda lo más importante de la utilización de los bioestimulantes también te ayudan a utilizar menos fertilizantes, porque son cosas que lo que hace es, por ejemplo, los ácidos húmicos, que ya hablaremos de ellos al detalle, seguramente en el próximo vídeo, que lo que hacen es, ayudan a absorber los nutrientes mejor. Las algas tienen otra función, ahora se me fue. A ver, algas, ácidos húmicos y el otro que ahora no me sale, ahora me quedé encasquillado. Contribuye contribuye al cumplimiento de los principales objetivos de la estrategia, por ejemplo, de la Unión Europea de reducir el uso de fertilizantes. Son muy importantes y son
No se pueden considerar tampoco muchos. Hay unos que se pueden considerar ecológicos y otros que no. Pero vamos, son prácticamente ecológicos. Aunque no hay igual a alguno que no se le puede poner el sello de ecológico por alguna cosa, porque sabemos que para tener el sello de ecológico tiene que seguir un montón de parámetros. Pero son prácticamente ecológicos también, ¿sabes? No producen mucho daño al medio ambiente, al contrario. Entonces la principal diferencia es esa, para que ustedes lo sepáis, que por ejemplo, los fertilizantes es la comida esencial que le hace falta a la planta, como a ti te podría ser lo que son tus proteínas, lo que son tus grasas, lo que son tus carbohidratos y lo que son tus minerales y vitaminas. Esos son los fertilizantes, o sea, lo básico, lo básico. Y después, desde hace unos años, están estos bioestimulantes que lo que hacen es, por ejemplo, las algas, los aminoácidos, que no me salía antes. Vamos a hablar de las algas, los ácidos húmicos y fúlbicos y de los aminoácidos. Estos tres son los principales bioestimulantes. ¿Qué es lo que hacen? Estimulan a la planta. Lo otro, hace que absorban mejor la mayoría, hacen que se absorban mejor los nutrientes cuando los aplicas por vía raíz, cuando los aplicas por vía hoja. Los ácidos húmicos son solo para vía raíz, a no ser que sea, por ejemplo, con test de, test de humus de lombriz, pero vienen también en concentraciones más bajas también. Eso sí lo podemos aplicar vía foliar. Pero bueno, más que nada, para que introducirnos en esto, que os quede bien más o menos claro el concepto, que uno son los nutrientes esenciales, vamos a decir la comida, y lo otro es ayudar a favorecer a que esa planta pueda coger esa comida, porque nosotros le damos la comida a la planta, ¿no? Le damos el abono, pero dependiendo del pH del suelo, dependiendo de los microorganismos que hay en el suelo, que te ayudan a descomponer todo eso y hacer esos abonos asimilables para que la planta los pueda absorber bien, dependiendo la cantidad de raíces que tenga la planta. Depende de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, estas cosas ayudan a que la planta pueda absorber esos nutrientes. Eso por un lado. Y por otro hace, por ejemplo, las algas y los aminoácidos son, bueno, es que es lo que se suele utilizar para sacar las plantas del estrés. Por ejemplo, hay mucho sol, la planta se estresa. Haciendo aplicaciones de algas y aminoácidos vas a conseguir que la planta salga mucho más rápido de ese estrés o que le dure menos. Son muchos beneficios que vamos a tocar. Entonces no es lo mismo, pero creo que son bastante interesantes. Bastante. Yo llevo ya un par de añitos probando el tema de las algas, los aminoácidos y los ácidos húmicos y funcionan bastante. Sobre todo el tema de las algas, yo lo recomiendo muchísimo, porque van bastante bien para el tema del aguacate, tanto vía foliar. Ya hablaremos de eso. Ya he sacado algún vídeo hablando de algas y aminoácidos hace tiempo, pero siempre es bueno tocar algo porque siempre se va suscribiendo gente nueva al canal y todo esto. Entonces, más que nada, para no hacer el vídeo muy largo, yo creo que con esto ya tenéis así una breve explicación y nada, hasta el próximo vídeo que vamos a tocar estos tres bioestimulantes, para no llamarlos abonos, porque en verdad en sí pues no son abonos, sino son esos bioestimulantes para hacer la planta más fuerte. Hace que la planta esté más fuerte para que le caiga todas menos enfermedades, la planta está más sana. Yo, como dije, saqué una planta de limón que estaba, un limonero que estaba grande, iba para atrás, se me iba a morir prácticamente, le quedaban 2 ramitas. Y empecé a utilizar aplicaciones, esto ya lo he dicho, vía foliar y sobre todo vía raíz, porque digo, puede ser fitóstora, puede ser algún hongo. Era algún hongo, un hongo, los típicos hongos en la raíz, hongo en el tronco, todavía no sé muy bien dónde estaba el hongo. Y empecé a aplicar pues casi todas las semanas o cada 2 semanas, con un balde así, un poquito y al ojo por ciento, como digo yo, con algas y aminoácidos, y en la planta de limón se ha recuperado. A ver, no está como voy a decirte tal, pero la planta se iba a morir. Le hice una poda y le empecé a aplicar un poco antes de hacerle la poda de estas algas y estas cosas. Y la planta se me sanó. Y estoy segurísimo de que si no le hubiera aplicado estos productos, el limonero se me hubiera muerto. O sea que aumenta la resistencia hacia las enfermedades. También, muy importante.
Sobre todo eso. Nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.